Bajo tus pies, en algún lugar del sur de Italia, existe una ciudad que lleva casi 2000 años esperando. No espera ser reconstruida. Tampoco espera ser olvidada. Simplemente permanece ahí, suspendida en un instante que nunca terminó de pasar. Un instante que duró apenas unas horas, pero que dejó atrapadas a miles de personas en la posición exacta en la que la muerte las encontró. Pompeya no es solo una ruina, es un reloj detenido, es una fotografía tomada con ceniza y fuego. Es la prueba de que una civilización entera puede desaparecer en menos tiempo del que tardamos en preparar una cena. Y sin embargo, lo que hace verdaderamente inquietante a esta ciudad no es su destrucción. Es lo que revela sobre la vida que existía antes de ella. Porque cuando caminas por sus calles empedradas, cuando observas los frescos que aún conservan sus colores, cuando te detienes frente a los moldes de yeso que reproducen los cuerpos de quienes murieron allí, no estás contemplando una catástrofe. Estás contemplando una civilización que creía tener todo el tiempo del mundo. Y esa es quizá la lección más difícil de aceptar, que el final puede llegar sin previo aviso, que la prosperidad no garantiza supervivencia, que incluso las ciudades más vibrantes pueden convertirse de un día para otro en tumbas silenciosas. A lo largo de los próximos minutos vamos a recorrer la historia de Pompeya. No solo el día de su destrucción, que es lo que todos recuerdan, sino también los siglos de vida que la precedieron. Vamos a hablar de las personas que caminaron por sus calles, de los oficios que ejercieron, de los placeres que buscaron y de los miedos que probablemente ignoraron. Vamos a preguntarnos cómo era posible vivir a la sombra de un volcán sin saber que lo era. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa hoy pasear por una ciudad que fue sepultada hace casi 2 milenios. Pero antes de adentrarnos en los detalles, permíteme plantearte algunas preguntas que nos acompañarán a lo largo de todo este recorrido. La primera tiene que ver con la geografía. Pompeya estaba situada en una de las regiones más fértiles del Mediterráneo, rodeada de viñedos, olivares y tierras de cultivo extraordinariamente productivas. Sus habitantes prosperaban gracias a esa tierra generosa. Pero esa misma tierra era fértil precisamente porque el volcán la había alimentado durante milenios con sus minerales. Entonces cabe preguntarse, ¿es posible que la bendición y la maldición de Pompeya fueran exactamente lo mismo? ¿Que aquello que les daba riqueza fuera también lo que terminó destruyéndolos? La segunda pregunta tiene que ver con el conocimiento. Los romanos eran una civilización extraordinariamente avanzada para su época. Dominaban la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la administración. Habían conquistado buena parte del mundo conocido. Y sin embargo, no sabían que el Vesubio era un volcán activo. No existía en su idioma una palabra para describir lo que hoy llamamos erupción volcánica. ¿Cómo es posible que una sociedad tan sofisticada careciera de un concepto tan fundamental para entender su propio entorno? ¿Qué nos dice eso sobre los límites del conocimiento humano, incluso en las civilizaciones más avanzadas? Y la tercera pregunta tiene que ver con nosotros, con el presente. Cada año, millones de personas visitan Pompeya, caminan por sus ruinas, toman fotografías, compran recuerdos. Es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Pero muy pocos se detienen a pensar en lo que realmente están viendo, en los cuerpos que quedaron atrapados bajo la ceniza, en las familias que murieron juntas, en los esclavos que no pudieron huir. ¿Por qué nos fascina tanto la tragedia ajena? ¿Qué buscamos cuando visitamos un lugar donde murieron miles de personas? ¿Es curiosidad histórica, morbo, o algo más profundo que no sabemos nombrar? Estas son las preguntas que nos guiarán. No pretendo darte respuestas definitivas,
porque probablemente no existen. Pero sí quiero que las tengas presentes mientras recorremos juntos esta historia. Si te interesan los relatos sobre civilizaciones antiguas, sobre ciudades que el tiempo transformó en leyendas, sobre los mundos que existieron antes del nuestro, te invito a suscribirte. Así podrás acompañarme en futuros recorridos por otros lugares igualmente fascinantes. Ahora sí, comencemos. Oficialmente, Pompeya es reconocida como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, junto con Herculano y otras villas de la región. Se estima que recibe más de 3 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el segundo sitio más visitado de Italia después del Coliseo de Roma. Los expertos coinciden en que su valor reside en el extraordinario estado de conservación de sus estructuras. La capa de ceniza y material volcánico que la cubrió, lejos de destruirla por completo, actuó como una cápsula del tiempo que preservó edificios, frescos, mosaicos, objetos cotidianos e incluso restos orgánicos que en cualquier otro contexto habrían desaparecido hace siglos. Gracias a Pompeya, sabemos cómo eran las casas romanas por dentro. Conocemos sus sistemas de calefacción, sus baños públicos, sus mercados, sus burdeles, sus templos, sus teatros. Sabemos qué comían, qué bebían, cómo se vestían, qué escribían en las paredes. Pompeya es, en cierto sentido, el archivo más completo que tenemos sobre la vida cotidiana en el Imperio Romano. Esa es la versión que aparece en los libros de texto, en los documentales, en las guías turísticas. Y es una versión completamente cierta, pero como ocurre con casi todo lo que merece ser contado, hay una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque Pompeya no era solo una ciudad, era un organismo vivo, con sus tensiones, sus contradicciones, sus desigualdades. Era un lugar donde convivían patricios enormemente ricos con esclavos que no tenían derecho ni a su propio nombre. Era un puerto comercial donde se mezclaban culturas de todo el Mediterráneo, pero también una sociedad rígidamente jerarquizada, donde tu lugar en el mundo estaba determinado desde el nacimiento. Para entender lo que Pompeya representa, no basta con admirar sus ruinas. Es necesario preguntarse cómo funcionaba realmente aquella ciudad. ¿Quiénes la construyeron? ¿Quiénes la mantuvieron? ¿Quiénes se beneficiaron de su prosperidad? ¿Y quiénes pagaron el precio de sostenerla? Y es necesario también preguntarse por qué nos cuesta tanto hacer esas preguntas cuando visitamos lugares como este. Pompeya fue fundada, según los registros históricos disponibles, alrededor del siglo VII u VIII antes de nuestra era. Sus primeros habitantes fueron probablemente oscos, un pueblo itálico que ocupaba la región de Campania. Con el tiempo, la ciudad pasó por manos de griegos, etruscos y samnitas, hasta que finalmente fue conquistada por Roma en el año 80 antes de nuestra era, tras las guerras sociales. A partir de ese momento, Pompeya se convirtió en una colonia romana. Esto significaba que recibió veteranos del ejército romano como colonos, que se impuso el latín como lengua oficial, y que la ciudad quedó integrada en el sistema administrativo, legal y económico del imperio. Para el año 79 de nuestra era, cuando el Vesubio entró en erupción, Pompeya llevaba más de 150 años, siendo plenamente romana, y había prosperado enormemente durante ese periodo. Se estima que su población oscilaba entre 10.000 y 20.000 habitantes, aunque las cifras exactas son difíciles de determinar. Era una ciudad de tamaño medio para los estándares de la época, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Lo suficientemente importante como para contar con todos los servicios propios de una urbe romana, pero lo suficientemente manejable como para que sus habitantes se conocieran entre sí. Su ubicación era privilegiada.
Estaba situada en la desembocadura del río Sarno, lo que le daba acceso directo al mar Tirreno y la convertía en un nudo comercial de primera importancia. Por su puerto pasaban mercancías de todo el Mediterráneo: vino, aceite, garum, tejidos, cerámica, esclavos. Pompeya era un lugar donde se hacían negocios, donde circulaba el dinero, donde había oportunidades para quien supiera aprovecharlas. Y además estaba la tierra negra y fértil que rodeaba la ciudad. Una tierra que producía cosechas abundantes, vinos de calidad reconocida en todo el imperio, aceitunas, frutas, hortalizas. Los propietarios de las villas agrícolas de los alrededores se habían enriquecido vendiendo sus productos en Roma y más allá. Esa riqueza se notaba en la ciudad. Pompeya tenía un foro espacioso rodeado de templos y edificios públicos. Tenía un anfiteatro con capacidad para 20.000 espectadores, uno de los más antiguos que se conservan. Tenía termas públicas con sistemas de calefacción por hipocausto, es decir, con suelos elevados por donde circulaba aire caliente. Tenía una palestra para ejercicios gimnásticos, teatros para representaciones dramáticas, un odeón para conciertos y recitales. Las casas de los ciudadanos más prósperos eran verdaderas obras de arte. Tenían atrios con estanques centrales para recoger el agua de lluvia, peristilos ajardinados con columnas, habitaciones decoradas con frescos de colores vivos que representaban escenas mitológicas, paisajes, naturalezas muertas. Tenían mosaicos en los suelos, algunos de una complejidad técnica asombrosa. Tenían agua corriente, letrinas privadas, cocinas equipadas. Es fácil dejarse deslumbrar por todo esto. Y es comprensible. Pompeya ofrece una ventana única a un mundo que de otro modo solo conoceríamos por textos literarios o referencias indirectas. Poder caminar por sus calles, entrar en sus casas, ver los objetos que usaban sus habitantes, es una experiencia que difícilmente se puede igualar. Pero conviene no perder de vista que esa prosperidad tenía un reverso, que detrás de cada fresco había alguien que lo había pintado, que detrás de cada banquete había alguien que lo había preparado, que detrás de cada toga limpia había alguien que la había lavado. La sociedad romana, como casi todas las sociedades antiguas, estaba construida sobre el trabajo de personas que no tenían voz ni voto en las decisiones que afectaban sus vidas. Los esclavos constituían una parte significativa de la población, aunque es difícil estimar exactamente qué proporción representaban. Algunos historiadores sugieren que podían ser entre un 20 y un 40% de los habitantes, pero estas cifras son aproximadas y varían según las fuentes. Lo que sí sabemos es que la esclavitud era una institución completamente normalizada. No era vista como algo cuestionable o moralmente problemático. Era simplemente la forma en que funcionaba el mundo. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, personas vendidas por deudas, hijos de esclavos anteriores o simplemente víctimas del comercio que operaba en todo el Mediterráneo. En Pompeya, los esclavos trabajaban en las casas, en los campos, en los talleres, en las tabernas, en los burdeles. Hacían las tareas que sus propietarios consideraban indignas o demasiado fatigosas. Cocinaban, limpiaban, cuidaban niños, atendían clientes, cargaban mercancías, reparaban edificios. Algunos tenían habilidades especializadas y gozaban de cierto estatus dentro de la jerarquía doméstica. Otros vivían en condiciones de extrema precariedad. Cuando el Vesubio entró en erupción, muchos de ellos no pudieron huir. Algunos porque estaban encadenados. Otros porque sus amos los necesitaban para cargar objetos de valor. Otros simplemente porque no tenían a dónde ir. Entre los moldes de yeso que hoy se exhiben en Pompeya, hay cuerpos que probablemente pertenecieron a esclavos. No podemos saberlo con certeza en todos los casos, pero algunos detalles permiten intuirlo.
la posición en la que murieron, los grilletes que aún llevaban en los tobillos, el lugar donde fueron encontrados, en sótanos o habitaciones de servicio. Estos cuerpos rara vez reciben la misma atención que los de los ciudadanos libres. Rara vez tienen nombre. Rara vez aparecen en los folletos turísticos. Pero estaban ahí. Formaban parte de la ciudad tanto como los senadores, los comerciantes o los sacerdotes. Mencionarlos no significa juzgar a los romanos con criterios contemporáneos. Significa simplemente reconocer que la historia tiene múltiples capas y que no todas ellas son igualmente visibles. Pompeya era, en definitiva, una ciudad próspera, vibrante, compleja. Una ciudad que reflejaba tanto las grandezas como las sombras de la civilización que la había creado. Una ciudad que, como tantas otras a lo largo de la historia, creía que su forma de vida duraría para siempre. No podían saber, por supuesto, que el tiempo se les estaba acabando. Que la montaña que se alzaba al norte, esa montaña cubierta de viñedos y bosques, esa montaña que consideraban parte del paisaje familiar, guardaba en su interior una fuerza capaz de borrarlo todo en cuestión de horas. El Vesubio no había dado señales claras de actividad en la memoria de nadie. Había habido terremotos. Sí, un terremoto especialmente destructivo en el año 62 de nuestra era había causado daños importantes en la ciudad. Pero los pompeyanos lo habían atribuido a causas diversas, quizá a la ira de los dioses, quizá a fenómenos naturales que no comprendían del todo. No lo habían relacionado con el volcán. De hecho, ni siquiera sabían que el Vesubio era un volcán. La palabra volcán, tal como la entendemos hoy, no existía en latín. Existía la referencia a Vulcano, el dios del fuego y la forja, que según la mitología tenía su taller bajo tierra. Pero la conexión entre esa figura mitológica y las montañas que escupían fuego no estaba claramente establecida. Los romanos conocían otros montes que ardían. Habían oído hablar del Etna en Sicilia, que ocasionalmente lanzaba humo y lava. Pero el Vesubio no se parecía al Etna. No tenía un cráter visible en la cima. No emitía humo ni vapores. Parecía simplemente una montaña más, fértil y tranquila. Esta ignorancia no era fruto de la estupidez ni de la negligencia. Era simplemente el resultado de los límites del conocimiento disponible en aquella época. Los romanos eran brillantes en muchas cosas, pero la vulcanología no era una de ellas. No podían serlo. La ciencia que habría permitido entender lo que estaba ocurriendo bajo sus pies no existiría hasta muchos siglos después. Y así, generación tras generación, los habitantes de Pompeya construyeron sus casas, cultivaron sus campos, criaron a sus hijos y enterraron a sus muertos a la sombra de una montaña que algún día los sepultaría a todos. Es difícil no ver en esto una metáfora de la condición humana. Todos vivimos, de alguna manera, a la sombra de fuerzas que no comprendemos del todo. Todos construimos nuestras vidas sobre certezas que pueden desmoronarse sin previo aviso. Todos asumimos que mañana será más o menos como hoy, hasta que un día deja de serlo. Pompeya nos recuerda esa fragilidad, no con crueldad, sino con una especie de serena inevitabilidad. Las cosas son como son. El tiempo pasa. Las ciudades nacen y mueren. Y nosotros, mientras tanto, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La vida cotidiana en Pompeya seguía ritmos que hoy nos resultarían extrañamente familiares. Los días comenzaban temprano, con el canto de los gallos y el ruido de los carros que traían mercancías desde los campos circundantes. Las panaderías abrían antes del amanecer para tener el pan listo cuando los primeros clientes cruzaran sus puertas. Los artesanos encendían sus hornos, los comerciantes desplegaban sus productos, los esclavos comenzaban sus tareas.
El foro se llenaba de gente a media mañana. Era el corazón de la ciudad, el lugar donde confluían todas las funciones esenciales de la vida pública. Allí se administraba justicia, se realizaban transacciones comerciales, se celebraban ceremonias religiosas, se discutían los asuntos que afectaban a la comunidad. Los ciudadanos más prominentes paseaban entre las columnas, saludando a conocidos, cerrando acuerdos, mostrándose ante sus iguales. Alrededor del foro se agrupaban los edificios más importantes: la basílica, donde se celebraban juicios y se resolvían disputas legales; el templo de Júpiter, que dominaba el extremo norte con su imponente escalinata; el mercado de alimentos, conocido como Macellum, donde se vendían carnes, pescados, frutas y verduras frescas; los edificios administrativos donde los magistrados locales gestionaban los asuntos de la ciudad. Pompeya tenía su propio gobierno municipal, como correspondía a una colonia romana de su categoría. Cada año se elegían 2 duumviros, que eran los magistrados supremos, y 2 ediles, responsables del mantenimiento urbano, el orden público y la organización de espectáculos. Las elecciones generaban una actividad política intensa, como demuestran los cientos de inscripciones electorales que aún pueden leerse en las paredes de la ciudad. Estas inscripciones, conocidas como programmata, son uno de los testimonios más vivos de la vida pompeyana. En ellas, ciudadanos de todas las condiciones expresaban su apoyo a determinados candidatos. Los panaderos pedían el voto para uno, los taberneros para otro, los vendedores de fruta para un tercero. Hay inscripciones que prometen prosperidad si gana tal candidato, y otras que advierten de desgracias si gana el contrario. Algunas son ingeniosas, otras son groseras. Todas son profundamente humanas. Es curioso pensar que esas paredes, cubiertas de propaganda electoral, de anuncios comerciales, de declaraciones de amor, de insultos y bromas, fueron lo último que muchos pompeyanos vieron antes de morir. Las palabras que escribieron, probablemente sin pensar demasiado en ellas, han sobrevivido casi 2000 años. Sus autores, en cambio, desaparecieron en cuestión de horas. El comercio era el motor de la economía pompeyana. La ciudad contaba con cientos de establecimientos dedicados a todo tipo de actividades. Había panaderías con molinos de piedra, donde los burros daban vueltas interminables triturando el grano. Había fullonicas, es decir, lavanderías donde se limpiaban y blanqueaban las telas utilizando orina humana como agente químico. Un método que hoy nos parece repugnante, pero que era perfectamente normal en la época. Había talleres de tejedores, de curtidores, de alfareros, de herreros, de carpinteros. Había también tabernas en casi cada esquina. Se han contabilizado más de 80 establecimientos de este tipo en las áreas excavadas de la ciudad. Servían comida caliente a quienes no tenían cocina propia o no querían molestarse en cocinar. Ofrecían vino, a veces mezclado con agua, a veces calentado y especiado. Eran lugares de encuentro, de conversación, de juego. Algunos tenían mala reputación y eran frecuentados por jugadores, prostitutas y delincuentes menores. Otros eran establecimientos respetables donde las familias podían comer sin problemas. El vino era una parte esencial de la vida romana, y Pompeya era famosa por el suyo. Las laderas del Vesubio estaban cubiertas de viñedos que producían caldos apreciados en todo el imperio. Había bodegas donde se almacenaban miles de ánforas, esperando ser enviadas a Roma o a puertos más lejanos. El comercio del vino había enriquecido a muchas familias pompeyanas, que invertían sus ganancias en casas cada vez más lujosas. Pero no todo era comercio y negocios. Los pompeyanos también sabían divertirse. El anfiteatro, situado en el extremo sureste de la ciudad, ofrecía espectáculos de gladiadores que atraían a multitudes de toda la región. Se calcula que podía albergar a unas 20.000 personas, más que la propia población de Pompeya,
lo que sugiere que venían espectadores de ciudades cercanas. Los combates de gladiadores eran espectáculos sangrientos. No hay forma de atenuar eso. Hombres entrenados para matar se enfrentaban entre sí, a veces hasta la muerte, para entretenimiento de la multitud. Había combates entre gladiadores con diferentes tipos de armas, luchas contra animales salvajes, ejecuciones públicas disfrazadas de representaciones teatrales. Todo ello era considerado perfectamente aceptable, incluso edificante, por la sociedad de la época. Es fácil horrorizarse ante estos espectáculos. Y probablemente debemos hacerlo. Pero también conviene recordar que cada época tiene sus propias cegueras morales, sus propias formas de crueldad normalizada. Quienes vendrán después de nosotros probablemente encontrarán igualmente horrorizantes algunas de las cosas que hoy consideramos normales. Juzgar el pasado con los criterios del presente es tentador, pero no siempre útil. A veces es más productivo intentar comprender cómo era posible que personas inteligentes y sensibles aceptaran cosas que hoy nos parecen inaceptables. Además del anfiteatro, Pompeya contaba con 2 teatros. El Teatro Grande, con capacidad para unos 5.000 espectadores, donde se representaban comedias y tragedias clásicas. Y el Odeón, más pequeño y cubierto, destinado a recitales de poesía, conciertos y espectáculos más íntimos. Ambos edificios estaban decorados con mármoles, estatuas y pinturas que demostraban la importancia que los pompeyanos concedían a las artes escénicas. Las termas públicas eran otro centro fundamental de la vida social. Pompeya tenía al menos 3 grandes complejos termales, cada uno con sus propias características. Las termas del Foro, las más antiguas, estaban situadas en el corazón de la ciudad. Las termas estavianas eran las más grandes y lujosas. Las termas centrales estaban aún en construcción cuando el volcán entró en erupción, lo que nos recuerda que Pompeya era una ciudad en constante evolución, siempre añadiendo nuevos edificios, siempre mejorando los existentes. Ir a las termas era mucho más que bañarse. Era un ritual social que podía ocupar varias horas. Los visitantes pasaban por diferentes salas con temperaturas gradualmente más cálidas, desde el frigidarium con su piscina de agua fría hasta el caldarium con su ambiente casi de sauna. Se hacían masajes con aceites perfumados. Se practicaba ejercicio en las palestras adyacentes. Se conversaba, se hacían negocios, se intercambiaban noticias y rumores. Las termas eran también lugares donde las diferencias sociales se difuminaban, al menos en apariencia. Ricos y pobres, libres y libertos, compartían las mismas instalaciones. Por supuesto, las horas de acceso y las zonas concretas podían variar según el estatus. Pero el simple hecho de que todos utilizaran los mismos edificios creaba una sensación de comunidad que era importante para la cohesión social. Es probable que muchos de los cuerpos encontrados en Pompeya pertenecieran a personas que estaban en las termas cuando comenzaron las primeras señales de la catástrofe. Algunos habrían salido corriendo apenas vestidos. Otros habrían intentado refugiarse en los edificios, creyendo que estarían más seguros bajo techo. La confusión debió ser absoluta. Pero estamos adelantándonos. Todavía no hemos llegado al día de la erupción. Todavía estamos en la Pompeya viva, bulliciosa, despreocupada. Una ciudad que funcionaba con la eficiencia característica del mundo romano, pero que también tenía sus problemas, sus tensiones, sus conflictos. El terremoto del año 62 había dejado heridas que aún no habían cicatrizado completamente. Muchos edificios seguían en reconstrucción 17 años después. Las obras eran una presencia constante en la ciudad, con andamios, materiales apilados, trabajadores yendo y viniendo. Algunos historiadores sugieren que la economía local estaba sometida a una presión considerable,
ya que los propietarios debían financiar las reparaciones mientras intentaban mantener sus negocios funcionando. Las obras de reconstrucción requerían mano de obra abundante: albañiles, carpinteros, pintores, transportistas. Algunos eran trabajadores libres que cobraban un salario. Otros eran esclavos que pertenecían a sus empleadores o eran alquilados por ellos. Las condiciones de trabajo variaban enormemente según el estatus de cada persona, pero en general eran duras para todos. Las jornadas eran largas, las herramientas rudimentarias, las medidas de seguridad inexistentes por los estándares actuales. Los accidentes laborales debían ser frecuentes, aunque las fuentes antiguas rara vez se ocupan de documentarlos. Un albañil que caía de un andamio, un herrero que se quemaba con metal fundido, un estibador que quedaba aplastado por una carga mal asegurada. Estas tragedias cotidianas no merecían la atención de los cronistas, ocupados en asuntos que consideraban más importantes, pero ocurrían, y quienes las sufrían eran personas reales, con familias, con esperanzas, con miedos. Mantener funcionando una ciudad como Pompeya requería un esfuerzo colectivo enorme. Había que abastecer de agua a miles de habitantes, lo que se hacía mediante un sofisticado sistema de acueductos, depósitos y tuberías de plomo. Había que eliminar las aguas residuales, que corrían por canales bajo las calles hasta desembocar fuera de las murallas. Había que pavimentar las vías, reparar los edificios públicos, organizar los mercados, mantener el orden, celebrar los rituales religiosos. Todo esto requería dinero, y el dinero procedía de impuestos, donaciones de ciudadanos ricos y contribuciones de diverso tipo. Los evergetas, es decir, los ciudadanos que financiaban obras públicas a cambio de reconocimiento social, eran una pieza fundamental del sistema. Sus nombres aparecían inscritos en los edificios que habían costeado, garantizando que su generosidad fuera recordada por las generaciones futuras. Es irónico pensar que esos nombres, grabados en piedra para la eternidad, habrían sido olvidados por completo si el volcán no hubiera preservado la ciudad. La catástrofe que destruyó Pompeya fue también lo que la salvó del olvido. Sin la erupción habría sido simplemente otra ciudad romana más, probablemente saqueada durante las invasiones bárbaras, cantera de materiales para construcciones posteriores, hasta desaparecer por completo. La religión ocupaba un lugar central en la vida pompeyana, como en toda la sociedad romana. Los templos dedicados a Júpiter, Apolo, Venus, Isis y otras divinidades jalonaban la ciudad. Cada hogar tenía su lararium, un pequeño altar donde se veneraba a los lares, los espíritus protectores de la familia. Los rituales religiosos marcaban el calendario, desde las grandes festividades públicas hasta las ceremonias íntimas celebradas en el ámbito doméstico. Los pompeyanos creían en un mundo poblado de dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales que influían constantemente en sus vidas. Cuando algo malo ocurría, buscaban la causa en la ira divina o en la negligencia ritual. Cuando algo bueno ocurría, daban gracias a las deidades correspondientes. Esta mentalidad impregnaba todos los aspectos de la existencia, desde las decisiones políticas hasta los asuntos más triviales del día a día. El culto a los muertos era especialmente importante. Los cementerios se situaban fuera de las murallas, a lo largo de las vías de acceso a la ciudad. Las tumbas de las familias más ricas eran monumentos elaborados, a veces verdaderos edificios con esculturas, inscripciones y espacios para celebrar banquetes funerarios. Las familias visitaban regularmente las tumbas de sus antepasados, dejaban ofrendas de comida y bebida, mantenían viva la memoria de quienes ya no estaban. Había una creencia extendida de que los muertos podían influir en la suerte de los vivos, para bien o para mal. Un antepasado satisfecho protegía a su familia.
un antepasado olvidado o agraviado podía traer desgracias. Por eso era tan importante mantener los rituales, cumplir con las obligaciones funerarias, no romper la cadena de piedad que unía a las generaciones. Cuando el volcán sepultó Pompeya, rompió esa cadena de manera brutal. Miles de personas murieron sin recibir los ritos funerarios apropiados. Sus cuerpos quedaron donde cayeron, cubiertos por metros de ceniza y piedra pómez. Nadie pudo llorarlos, nadie pudo honrarlos, nadie pudo despedirse de ellos como mandaba la tradición. Es posible que para una mentalidad romana esto fuera casi tan terrible como la muerte misma. Morir era inevitable, pero morir sin sepultura, sin rituales, sin que nadie recordara tu nombre, era un destino que inspiraba verdadero horror. Los espíritus de quienes morían así quedaban, según las creencias de la época, vagando sin descanso, incapaces de encontrar la paz. No podemos saber, por supuesto, qué pensaron los pompeyanos en sus últimos momentos. No podemos saber si les preocupaba su destino en el más allá o si estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir. Pero sabemos que la muerte los sorprendió en medio de vidas que no habían terminado. Algunos estaban comiendo, otros estaban trabajando, otros estaban durmiendo la siesta, otros estaban haciendo el amor. La vida seguía su curso normal aquel 24 de agosto del año 79. Era un día como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Los primeros signos fueron probablemente los temblores. Pequeñas sacudidas que los pompeyanos conocían bien, demasiado bien quizá. Después del gran terremoto del 62, los movimientos sísmicos menores se habían vuelto frecuentes. La gente se había acostumbrado a ellos. Eran molestos, a veces dañaban algún edificio, pero no parecían mortales. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Los temblores se intensificaban en lugar de calmarse. Los animales se comportaban de manera extraña. Algunos vecinos notaron que los pozos se habían secado de repente, o que el agua tenía un sabor distinto. Señales que hoy reconoceríamos como precursoras de una erupción volcánica, pero que entonces no significaban nada concreto. Y entonces, hacia el mediodía, el Vesubio estalló. No hubo ningún aviso claro. No hubo tiempo para evacuar. No hubo posibilidad de prepararse. Simplemente, la montaña que llevaba siglos dormida despertó con una furia que nadie había imaginado posible. Una columna de ceniza, gases y fragmentos de roca se elevó hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. Los vulcanólogos modernos estiman que alcanzó una altura de entre 30 y 33 kilómetros en cuestión de horas. Desde Pompeya debió parecer que el cielo mismo se estaba desmoronando. La fase inicial de la erupción, lo que los científicos llaman fase pliniana en honor a Plinio el Joven, que la describió en sus famosas cartas, se caracterizó por la caída constante de piedra pómez sobre la ciudad. Fragmentos de roca porosa y ligera, del tamaño de guisantes o nueces, comenzaron a llover sobre los tejados, las calles, los jardines. Al principio no parecían demasiado peligrosos, pero no paraban de caer. Hora tras hora, la capa de piedra pómez fue creciendo. A media tarde, los tejados empezaban a ceder bajo el peso. Las calles se volvían intransitables. La luz del día se había convertido en una penumbra irreal, casi nocturna, iluminada solo por los relámpagos que brillaban dentro de la columna eruptiva. Fue entonces cuando muchos pompeyanos comprendieron que aquello no era un terremoto más, que aquello era algo completamente diferente, algo para lo que no existía nombre ni precedente en su experiencia. Y fue entonces cuando comenzó la huida. La huida de Pompeya no fue un éxodo ordenado. No hubo trompetas anunciando la evacuación.
ni magistrados dirigiendo a la multitud hacia salidas seguras. Fue un caos espontáneo, impulsado por el instinto de supervivencia en medio de una oscuridad que nadie había previsto. Imagina las calles empedradas, normalmente llenas de carromatos y peatones, ahora cubiertas por una alfombra creciente de piedra pómez grisácea. Cada paso era un esfuerzo. La ceniza flotaba en el aire como una niebla densa, irritando los ojos, llenando las gargantas, adhiriéndose a la piel. Los niños lloraban, los perros ladraban, los adultos gritaban instrucciones que nadie podía oír por encima del rugido constante del volcán. Algunos pompeyanos corrieron hacia la puerta de Herculano, la más cercana al mar, creyendo que el agua los protegería. Otros se dirigieron a las puertas de Nola o Estabias, hacia el este y el sur, donde el cielo parecía menos amenazante. Familias enteras abandonaron sus casas con lo puesto, dejando atrás objetos de valor que momentos antes parecían imprescindibles. Panaderos dejaron sus hornos encendidos. Comerciantes abandonaron sus puestos. Esclavos corrieron junto a sus amos, o quizá por delante de ellos, sin saber a dónde ir. Según el testimonio de Plinio el Joven, que observaba la erupción desde Misenum, al otro lado de la bahía de Nápoles, la columna eruptiva tenía formas extrañas. Parecía un pino, con el tronco grueso elevándose recto y las ramas extendiéndose hacia los lados. Plinio, un joven de 17 años, escribía cartas detalladas a su tío, Plinio el Viejo, el naturalista que comandaba la flota romana en la zona. Esas cartas son nuestra principal fuente de información sobre lo que ocurrió, y las describen con una precisión que asombra incluso hoy. Plinio el Viejo, movido por la curiosidad científica, decidió acercarse para observar el fenómeno de cerca. Su sobrino lo acompañó. Pero el viento cambió, y las cenizas comenzaron a caer también sobre Misenum. Plinio el Viejo murió asfixiado por los gases tóxicos, mientras que el joven Plinio sobrevivió para contarlo. Sus relatos nos permiten reconstruir la secuencia de eventos con relativa certeza, aunque siempre con las limitaciones de un testigo lejano. En Pompeya, la caída de piedra pómez duró varias horas. Se calcula que acumuló entre 70 centímetros y 3 metros de espesor en diferentes puntos de la ciudad. Los tejados de teja plana resistieron al principio, pero muchos colapsaron, aplastando a quienes se habían refugiado en su interior. Las calles se convirtieron en ríos de fragmentos sueltos, haciendo imposible avanzar con carruajes o animales de carga. Es probable que en esos momentos algunos pompeyanos intentaran organizarse. Quizá los magistrados locales dieran órdenes desde el foro. Quizá los sacerdotes ofrecieran sacrificios apresurados a los dioses para aplacar su ira. Pero el pánico es contagioso, y en una situación así, las jerarquías sociales se disuelven rápidamente. Ricos y pobres corrían juntos, hombro con hombro, compartiendo el mismo terror. Hacia la tarde, la erupción entró en una nueva fase. Los flujos piroclásticos, nubes ardientes de gas, ceniza y fragmentos calientes que viajan a cientos de kilómetros por hora, comenzaron a descender por las laderas del Vesubio. No llegaron directamente a Pompeya, que estaba a unos 9 kilómetros del cráter, pero su calor intenso transformó el aire en un horno sofocante. Las temperaturas alcanzaron los 100 grados Celsius en algunos puntos, lo suficiente para cocer alimentos abandonados en las mesas. La oscuridad era total. Plinio el Joven describe cómo la gente tropezaba con los cuerpos de quienes habían caído antes que ellos. Cómo los temblores continuos derribaban muros. Cómo la ceniza entraba por las rendijas de las puertas y ventanas, acumulándose en el interior de las casas. Algunos se atrincheraron en sótanos o habitaciones cerradas
esperando que pasara. Otros salieron a la calle en busca de aire fresco, solo para ser alcanzados por la lluvia de proyectiles volcánicos. Entre los moldes de yeso que se han recuperado de Pompeya, hay imágenes que congelan esos momentos para siempre. Un hombre agachado, protegiéndose la cabeza con los brazos. Una mujer abrazando a un niño, como si intentara escudarlo de lo inevitable. Un grupo familiar sentado en una esquina, tomados de la mano. Un perro encadenado, contorsionado en agonía. Estos moldes no son cuerpos momificados, sino vaciados de yeso vertido en los huecos dejados por los cadáveres descompuestos bajo la ceniza. Revelan posturas que hablan de desesperación, de resignación, de amor en el último instante. Es difícil no detenerse ante estas figuras. No son abstracciones históricas, son personas, con historias que nunca conoceremos. ¿Era esa mujer la madre que acababa de hornear pan esa mañana? ¿Era ese hombre el dueño de una taberna que servía vino especiado a sus clientes habituales? ¿Eran esos niños los mismos que jugaban en las calles horas antes, persiguiendo pelotas de cuero rellenas de plumas? Algunos moldes muestran grilletes en las muñecas o tobillos, lo que sugiere que pertenecían a esclavos. Otros indican riqueza por la calidad de la ropa o los objetos cercanos, como joyas o monedas. Pero la muerte no respetó estatus. El volcán sepultó a todos por igual bajo su manto gris. Las condiciones en las que vivían y trabajaban los habitantes de Pompeya, especialmente los más vulnerables, formaban parte de un sistema profundamente arraigado en la sociedad romana. La esclavitud, como institución, era el pilar sobre el que se sostenía gran parte de la economía doméstica y urbana. Los esclavos realizaban labores que iban desde el cultivo de viñedos hasta la atención en los baños públicos, pasando por la construcción de edificios y el servicio en los hogares. En una ciudad como Pompeya, donde el comercio y la agricultura demandaban mano de obra constante, es probable que los esclavos representaran una porción significativa de la fuerza laboral. Documentos y grafitis encontrados en las ruinas indican que algunos eran griegos, sirios, egipcios o de otros rincones del imperio, capturados en guerras o comprados en mercados. Vivían en condiciones que variaban según su amo y su habilidad. Algunos recibían educación y podían ascender a libertos con privilegios. Otros pasaban toda su vida en tareas ingratas. Las jornadas laborales eran largas, desde el alba hasta el ocaso, con pocas pausas. En las fuyonicas, por ejemplo, manipulaban sustancias químicas irritantes sin protección. En las minas cercanas o canteras, extraían materiales bajo riesgo constante de derrumbes. En las obras de reconstrucción post-terremoto, subían a andamios inestables con herramientas simples. Los accidentes eran parte del panorama cotidiano, aunque las crónicas romanas rara vez los registran con detalle. Todo esto formaba parte de un orden social normalizado en su época, donde el trabajo manual se consideraba indigno de los ciudadanos libres. Los romanos valoraban la ociosidad intelectual por encima del esfuerzo físico, delegando lo segundo a quienes no tenían elección. Hoy, al reflexionar sobre ello, nos resulta inquietante, pero era el sistema que permitía que ciudades como Pompeya florecieran. Durante la erupción, muchos esclavos no tuvieron oportunidad de huir. Algunos estaban encadenados en talleres o sótanos. Otros priorizaron salvar a sus amos o sus pertenencias. Los moldes encontrados en áreas de servicio doméstico muestran cuerpos en posturas de carga, como si hubieran estado intentando llevar algo pesado cuando fueron sorprendidos. No se trata de acusar a individuos concretos, sino de reconocer el contexto. La ciudad dependía de ese entramado humano invisible para funcionar. Cuando el volcán despertó, esa invisibilidad se hizo eterna bajo la ceniza. Herculano, la ciudad vecina,
sufrió un destino aún más brutal. Cubierta por flujos piroclásticos que la enterraron bajo 20 metros de material volcánico, sus habitantes murieron en su mayoría en refugios improvisados, asfixiados por los gases tóxicos. Más de 600 esqueletos se han encontrado en las playas, donde intentaron embarcarse sin éxito. Stabias y Oplontis también fueron destruidas, aunque con menos víctimas preservadas. Plinio el Joven sobrevivió y relató cómo el cielo clareó al día siguiente, revelando un paisaje irreconocible. La bahía de Nápoles estaba cubierta de cenizas flotantes. El Vesubio había perdido su cima, dejando un cráter humeante. Pompeya desapareció de la vista, sepultada bajo 4 a 6 metros de ceniza y lapilli en promedio. En los días siguientes, sobrevivientes de las zonas periféricas comenzaron a excavar. Recuperaron algunos cuerpos para darles sepultura. Saquearon lo que pudieron, pero pronto abandonaron los esfuerzos. La zona se convirtió en un páramo estéril, evitado por la malaria y los saqueadores. Los romanos del siglo I ya hablaban de Pompeya como un lugar maldito, olvidado por los vivos. Durante siglos, la ciudad permaneció oculta. Se sabía que había existido, pero su ubicación exacta se perdió. Las cartas de Plinio se copiaron y preservaron, pero el sitio se convirtió en leyenda. Hasta el año 1748, cuando el rey Carlos III de Borbón ordenó excavaciones sistemáticas para crear un museo en Portici. Los primeros hallazgos asombraron al mundo. Frescos intactos, mosaicos brillantes, objetos cotidianos. Desde entonces, las excavaciones han continuado de manera intermitente. Hoy, alrededor del 65% de Pompeya ha sido desenterrado. Pero cada nueva pala revela más. Grafitis con nombres y frases de amor, ánforas con vino solidificado, panecillos carbonizados en hornos. Cada descubrimiento añade capas a nuestra comprensión. El tiempo ha sido implacable con la ciudad, incluso después de su sepultamiento. Lluvias, saqueos, turismo masivo han dañado estructuras. El terremoto de 1980 ha colapsado edificios. Hoy, los arqueólogos luchan por preservar lo que queda frente al cambio climático y los visitantes. ¿Puede una civilización sobrevivir a su propia desaparición? Pompeya lo ha hecho, no como ciudad viva, sino como testimonio. Sus ruinas plantean preguntas que trascienden la historia. ¿Qué hacemos cuando el progreso ignora las señales de alerta? ¿Cómo equilibramos la ambición con la precaución? ¿Qué legado dejamos cuando el suelo bajo nuestros pies tiembla? Los herederos de Pompeya no fueron sus habitantes, sino nosotros. Heredamos sus objetos, sus calles, sus secretos, pero también su advertencia. La prosperidad es frágil. La naturaleza no negocia. Y el tiempo, inexorable, transforma sueños en ruinas. Hoy, Pompeya recibe a más de 3 millones de visitantes cada año. Llegan en autobuses desde Nápoles, en trenes desde Roma, en cruceros que atracan en el puerto de Sorrento. Vienen de todas partes del mundo, con cámaras en mano, guías turísticas bajo el brazo, expectativas formadas por películas, documentales y libros de texto. Cruzan la entrada principal y se adentran en un laberinto de calles empedradas que conservan las roderas de los carros antiguos. Pisan las mismas piedras que pisaron los pompeyanos hace casi 2000 años. Se asoman a las casas, admiran los frescos descoloridos por el sol y la humedad, fotografían los mosaicos que representan perros guardianes con la inscripción Cabe Canem, cuidado con el perro. Es una experiencia extraña, si uno se detiene a pensarla. Caminar por una ciudad donde murieron miles de personas, convertida ahora en atracción turística. Tomar selfies frente a los moldes de yeso
que reproducen cuerpos en agonía. Comprar recuerdos en las tiendas del exterior, imanes con imágenes del Vesubio humeante, réplicas de estatuillas romanas hechas en fábricas chinas. No pretendo juzgar a quienes visitan Pompeya. Yo mismo, de tener la oportunidad, probablemente haría lo mismo. La curiosidad humana es así. Se siente atraída por lo extraordinario, por lo trágico, por lo que escapa a la rutina cotidiana. Y Pompeya es, sin duda, extraordinaria. Pero quizá valga la pena preguntarse qué buscamos exactamente cuando visitamos lugares como este. ¿Es conocimiento histórico? ¿Es morbo? ¿Es una forma de procesar nuestra propia mortalidad, de recordarnos que también nosotros somos efímeros? ¿O es simplemente entretenimiento? ¿Una manera de pasar una tarde interesante antes de cenar en algún restaurante cercano? Probablemente sea una mezcla de todo ello. Los seres humanos somos criaturas complejas, capaces de sentir admiración y horror al mismo tiempo, de reflexionar profundamente mientras tomamos fotografías banales. No hay nada malo en eso, pero quizá convenga ser conscientes de lo que estamos haciendo. Porque Pompeya no es solo un museo al aire libre, es un cementerio. Es el lugar donde personas reales vivieron, amaron, trabajaron, discutieron, rieron y finalmente murieron. Sus fantasmas, si es que existen los fantasmas, probablemente nos observan con perplejidad mientras recorremos sus hogares con auriculares puestos, escuchando explicaciones en idiomas que nunca habrían imaginado. El turismo ha sido, paradójicamente, tanto una bendición como una maldición para Pompeya. Por un lado, ha proporcionado los fondos necesarios para continuar las excavaciones y la conservación. Sin los ingresos generados por los visitantes, muchas de las estructuras que hoy admiramos probablemente habrían colapsado hace décadas. El interés público ha mantenido viva la atención sobre el sitio, garantizando inversiones gubernamentales y donaciones privadas. Pero por otro lado, el turismo masivo ha causado daños considerables. Los pies de millones de visitantes han desgastado los pavimentos originales. El aliento y el sudor de las multitudes han alterado la humedad en espacios cerrados, acelerando el deterioro de los frescos. Vándalos ocasionales han rayado inscripciones o arrancado fragmentos de mosaicos como recuerdos. Algunos visitantes han sido sorprendidos intentando llevarse piedras o trozos de cerámica. Las autoridades italianas han implementado medidas para mitigar estos problemas. Se han instalado pasarelas elevadas en algunas zonas para proteger los suelos originales. Se han cerrado ciertas casas al público general, reservándolas para visitas guiadas limitadas. Se han colocado cámaras de vigilancia y guardias de seguridad. Pero el equilibrio entre acceso público y conservación sigue siendo difícil de mantener. El cambio climático añade una capa adicional de complejidad. Las lluvias más intensas erosionan las estructuras. Las sequías prolongadas resecan los materiales. Las temperaturas extremas provocan expansiones y contracciones que agrietan muros milenarios. Los expertos advierten que, sin intervenciones significativas, partes importantes de Pompeya podrían perderse en las próximas décadas. Es una ironía cruel. La ciudad que sobrevivió a una erupción volcánica que permaneció sepultada durante 17 siglos, que fue redescubierta y celebrada como tesoro de la humanidad, ahora enfrenta amenazas más lentas, pero igualmente destructivas. El volcán la mató de golpe. El tiempo la está matando poco a poco. Quizá por eso nos fascina tanto. Pompeya nos recuerda que nada dura para siempre, que incluso las piedras más sólidas eventualmente se desmoronan, que las civilizaciones, por poderosas que sean, terminan cediendo ante fuerzas que no pueden controlar. Los romanos conquistaron el mundo conocido. Construyeron carreteras que aún hoy utilizamos, acueductos que todavía funcionan, instituciones legales
que forman la base de nuestros sistemas jurídicos. Creían, con razón, que estaban construyendo algo destinado a perdurar eternamente. Roma eterna, la llamaban. Roma eterna. Y sin embargo, Roma también cayó. No de golpe como Pompeya, sino gradualmente, a lo largo de siglos de invasiones, crisis económicas, epidemias y conflictos internos. El imperio que parecía invencible se fragmentó en reinos menores que eventualmente dieron paso a nuevas configuraciones políticas. Las grandes ciudades romanas fueron abandonadas o transformadas más allá de todo reconocimiento. Pompeya, paradójicamente, se conservó mejor que la propia Roma, precisamente porque fue destruida tan rápidamente. La ceniza volcánica actuó como un agente preservador, sellando la ciudad en el momento exacto de su muerte. Mientras Roma era saqueada por bárbaros, reconstruida por papas, modernizada por urbanistas, Pompeya permanecía intacta bajo tierra, esperando ser redescubierta. Hay algo profundamente melancólico en esta reflexión. La ciudad que murió joven conservó su belleza. La ciudad que sobrevivió envejeció y cambió hasta volverse irreconocible. Es como comparar una fotografía antigua con el rostro actual de alguien que envejece. La fotografía muestra un instante congelado, perfecto en su quietud. El rostro vivo muestra el paso del tiempo, las arrugas, las cicatrices, la transformación. No sé cuál de las dos opciones es preferible. Quizá ninguna. Quizá ambas son simplemente manifestaciones diferentes del mismo fenómeno inevitable. El paso del tiempo, que todo lo transforma y todo lo devora. Los arqueólogos que trabajan en Pompeya son conscientes de esta paradoja. Cada vez que excavan una nueva sección, están simultáneamente preservando y destruyendo. Preservan los objetos y estructuras que encuentran, pero destruyen el contexto estratigráfico que los contenía. Una vez excavado, un sitio arqueológico nunca puede volver a su estado original. La información que no se registra en el momento de la excavación se pierde para siempre. Por eso las técnicas arqueológicas modernas son tan minuciosas. Cada centímetro cuadrado se fotografía, se mide, se documenta antes de ser removido. Se utilizan escáneres láser para crear modelos tridimensionales de alta precisión. Se analizan muestras de suelo, de ceniza, de materiales orgánicos. Se intenta extraer la máxima cantidad de información posible antes de que el simple acto de excavar la borre. Aún así, hay decisiones difíciles que tomar. ¿Se debe excavar todo lo que queda, arriesgando dañar lo que se encuentra? ¿O se debe dejar parte del sitio sin excavar, preservándolo para futuras generaciones con tecnologías más avanzadas? Algunos expertos argumentan que deberíamos detener las excavaciones y concentrarnos en conservar lo que ya está expuesto. Otros creen que hay tesoros aún por descubrir que justifican continuar. No hay respuestas fáciles. Como en tantos otros aspectos de la vida, las decisiones implican compromisos entre valores en conflicto. Conocimiento frente a preservación. Acceso público frente a protección. Presente frente a futuro. Mientras estos debates continúan, Pompeya sigue ahí, silenciosa bajo el sol mediterráneo, recorrida por turistas que van y vienen, estudiada por académicos que publican artículos en revistas especializadas, fotografiada millones de veces cada año desde todos los ángulos imaginables. Y el Vesubio sigue ahí también. A 9 kilómetros de distancia, visible desde casi cualquier punto de la ciudad antigua. Ya no es la montaña cubierta de viñedos que conocían los pompeyanos. Su cima está truncada, su cráter expuesto. Pero sigue siendo un volcán activo. Su última erupción significativa fue en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Los vulcanólogos calculan que eventualmente volverá a erupcionar, aunque no pueden predecir cuándo. Hoy,
más de 3 millones de personas viven en la zona de riesgo alrededor del Vesubio. Nápoles, con su 1.000.000 de habitantes, está a apenas 12 kilómetros del cráter. Decenas de pueblos y ciudades pequeñas se apiñan en las laderas del volcán, atraídos por la misma tierra fértil que atrajo a los romanos hace 2000 años. Las autoridades italianas tienen planes de evacuación. Existen simulacros, rutas de escape señalizadas, sistemas de alerta temprana. Pero los expertos advierten que evacuar a millones de personas en cuestión de horas sería extremadamente difícil. El tráfico en la región napolitana es caótico en condiciones normales. En una emergencia, podría convertirse en una trampa mortal. Es extraño pensar que, casi 2 milenios después de Pompeya, seguimos viviendo a la sombra del mismo volcán. Que hemos aprendido tanto sobre vulcanología, sobre gestión de emergencias, sobre los riesgos naturales, y sin embargo, seguimos construyendo ciudades en lugares que sabemos peligrosos. Quizá sea inevitable. Los seres humanos siempre hemos buscado las tierras más fértiles, los puertos más accesibles, los climas más benignos. Y esas características a menudo vienen acompañadas de riesgos. Los valles fluviales se inundan, las costas sufren tsunamis, las zonas sísmicas tiemblan, las laderas volcánicas erupcionan. No podemos escapar completamente del riesgo. Solo podemos intentar gestionarlo, minimizarlo, prepararnos para cuando se materialice. Y esperar que, cuando llegue el momento, tengamos más suerte que los pompeyanos. O quizá no se trate solo de suerte. Quizá se trate también de conocimiento, de previsión, de instituciones capaces de actuar con rapidez y eficacia. Los pompeyanos no sabían que el Vesubio era un volcán. Nosotros sí lo sabemos. Esa diferencia, por sí sola, debería darnos una ventaja significativa. Pero el conocimiento solo es útil si se actúa en consecuencia. Y actuar en consecuencia a menudo significa tomar decisiones difíciles, impopulares, costosas. Significa invertir en infraestructuras de evacuación en lugar de en proyectos más vistosos. Significa restringir la construcción en zonas de riesgo, aunque eso afecte a intereses económicos poderosos. Significa educar a la población sobre peligros que preferiría ignorar. No sé si estamos haciendo lo suficiente. Probablemente no. Pero al menos estamos intentándolo, lo cual es más de lo que podían hacer los pompeyanos. Esta mansión de ceniza, esta ciudad congelada en el tiempo, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el mundo, de un equilibrio precario entre prosperidad y peligro que eventualmente se rompió. Los fundadores de Pompeya buscaban una vida mejor junto al mar y los campos fértiles. Los comerciantes y artesanos que la poblaron buscaban oportunidades de negocio. Los esclavos que la sostuvieron no buscaban nada, porque nadie les preguntó. Los herederos que la recibieron generación tras generación la disfrutaron mientras pudieron. Y los turistas que hoy la recorren buscan algo que quizá ni ellos mismos saben definir. Todos ellos, de una manera u otra, forman parte de la misma historia. Una historia que no tiene principio claro ni final definitivo. Una historia que continúa mientras haya alguien dispuesto a escucharla. Las casas sobreviven a las personas. Las ciudades sobreviven a las casas. Y quizá por eso nos fascinan tanto los lugares como Pompeya. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Porque nos obligan a confrontar nuestra propia mortalidad, nuestra propia insignificancia frente a las fuerzas de la naturaleza y el tiempo. Pero también, paradójicamente, nos recuerdan nuestra capacidad de crear belleza, de construir cosas que perduran más allá de nuestras vidas individuales, de dejar huellas que otros podrán seguir, siglos después, cuando ya no quedemos más que cenizas.
Los pompeyanos no sabían que estaban creando un legado. Simplemente vivían sus vidas, día tras día, con sus alegrías y sus penas, sus éxitos y sus fracasos. Y sin embargo, aquí estamos, casi 2000 años después, hablando de ellos, recordándolos, intentando comprender quiénes fueron y cómo vivieron. Eso, en cierto sentido, es una forma de inmortalidad. No la inmortalidad que buscaban los emperadores romanos con sus monumentos grandiosos y sus títulos divinos, sino una inmortalidad más humilde, más cotidiana. La inmortalidad de quienes simplemente existieron y dejaron rastros de su existencia. Quizá eso sea todo lo que podemos aspirar a dejar. No monumentos eternos, sino fragmentos. Palabras escritas en paredes. Objetos abandonados en cajones. Historias contadas de boca en boca hasta que alguien las pone por escrito. Pompeya nos enseña que el final puede llegar sin previo aviso. Pero también nos enseña que incluso después del final algo permanece. Algo que otros pueden encontrar, estudiar, admirar, recordar. Y quizá eso sea suficiente. Hoy caminamos por estos salones con calma, sin pensar demasiado en todo lo que implicó construirlos y mantenerlos durante generaciones. Sin pensar en las manos que colocaron cada piedra, en los pies que desgastaron cada umbral, en los ojos que contemplaron cada fresco cuando aún brillaba con colores frescos. Pero esas manos, esos pies, esos ojos existieron. Y de alguna manera, al caminar por donde ellos caminaron, al mirar lo que ellos miraron, establecemos una conexión que trasciende el tiempo. Una conexión frágil, imperfecta, mediada por siglos de distancia y diferencias culturales. Pero una conexión al fin. Pompeya no es solo un lugar, es un puente entre nosotros y quienes vinieron antes. Un recordatorio de que formamos parte de una cadena humana que se extiende hacia atrás en el tiempo mucho más allá de lo que podemos imaginar, y que presumiblemente se extenderá hacia adelante mucho después de que hayamos desaparecido. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayas encontrado en él algo que mereciera tu tiempo y tu atención. Algo que te haga pensar, quizá, la próxima vez que camines por una calle antigua o contemples una ruina. Descansa.